Muy buenas tardes, hermanos. Espero que su sabbat haya estado yendo bien. Al trabajar en vivir una vida espiritualmente productiva y en desarrollar un carácter de santidad, a lo largo de cada día podemos encontrarnos con diversos obstáculos o desafíos que pondrán a prueba nuestra determinación y que pueden distraernos de mantenernos enfocados en Dios. Los desafíos pueden ser simples molestias, tales como largas filas en la caja, tráfico congestionado, conflictos en el trabajo o incluso una acumulación de pequeñas molestias. Estas son situaciones con las que todos nos topamos prácticamente cada día, y con la creciente percepción de una disminución del sentido general de cortesía y consideración en la sociedad, estas cosas pueden empezar a poner a prueba nuestra paciencia y nuestro esfuerzo por la santidad. A veces hay pruebas más sustanciales, pruebas como el diagnóstico de una enfermedad grave o encontrarse en dificultades financieras. Hay una gran cantidad de situaciones que pueden, y lo hacen, ponernos a prueba o distraernos de seguir a Dios en nuestros pensamientos y acciones. Hace alrededor de un año y medio, mi esposa Diana fue diagnosticada con cáncer, y era el mismo tipo de cáncer que le había quitado la vida a su padre algunos años atrás. Ahora bien, otros en la iglesia han experimentado, o tal vez estén experimentando actualmente, pruebas similares o más difíciles incluso. La primera confrontación con una prueba significativa es como correr a toda velocidad contra un muro de ladrillos. Parte de nuestra vida puede verse dramáticamente afectada, a veces de manera temporal o de manera más prolongada, ya sea que nos enfrentemos con el goteo constante de molestias o con la acumulación de ellas, o que estemos confrontando alguna prueba difícil y sustancial. Nuestra dedicación a Dios puede comenzar a resbalar y nuestros pensamientos y atención pueden verse absorbidos por el problema en lugar de permanecer en Dios. ¿Qué podemos hacer para afrontar esto? Si vamos caminando y comenzamos a tropezar, instintivamente extendemos la mano para sujetarnos de algo, recuperar el equilibrio y continuar avanzando. Quizá un paso en falso en una escalera y nos sujetamos del pasamanos, nos enderezamos y seguimos. O tropezamos con una acera, nos apoyamos en el brazo de un amigo y seguimos caminando, o incluso al comenzar a tropezar con una raíz mientras se hace senderismo, nos apoyamos en el bastón y continuamos por el camino. De manera semejante, cuando enfrentamos desafíos, por difíciles que sean, podemos traer a la mente el entendimiento que Dios nos ha dado para ayudarnos a mantenernos debidamente enfocados en Él. El propósito de este mensaje es considerar tres puntos para recordar y traer a la mente que nos ayuden a permanecer enfocados en Dios cuando nos encontremos ante pruebas insidiosas o sustanciales. El primero es: Dios nos está creando a su imagen. Dos, debemos ser decididos en seguir a Dios. Tres, navegar por este mundo es un ejercicio continuo de desarrollo del carácter. Estos puntos tienen como objetivo ayudarnos a mantenernos enfocados en el camino por el cual Dios nos está conduciendo. Estos puntos no harán que un conductor descortés se vuelva repentinamente considerado, no acortarán las largas filas ni cambiarán un diagnóstico médico, ni por sí solos resolverán una prueba difícil. Lo que sí harán es ayudarnos a mantener nuestra mente enfocada en Dios y a sostener nuestro equilibrio espiritual mientras seguimos avanzando y caminando por nuestro sendero. Dios nos está creando a su imagen. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios nos muestra su propósito para la humanidad. Allí dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El entendimiento de que Dios está procreando es un conocimiento que este mundo no posee. Es un conocimiento que nos separa, como pueblo de Dios, del resto del mundo. Ahora bien, en un sermón dado en la fiesta de tabernáculos hace algunos años, el señor Eric Kiefer mencionó que esta escritura, Génesis 1:26, podría considerarse como la declaración de propósito único de toda la Biblia, que el resto de la Biblia, los eventos que leemos en ella, todos apuntan y respaldan el propósito de Dios señalado en Génesis 1:26.
Comprender esto y realmente entender el propósito de Dios para nosotros nos ayuda a reconocer las pruebas cotidianas como oportunidades, con propósito para nosotros mismos en lugar de verlas simplemente como obstáculos que hay que sobrellevar. En tiempos de dificultad, ya sean molestias que distraen o situaciones que capturan toda nuestra atención, este entendimiento puede desvanecerse de nuestra vista. Pero asirnos a este entendimiento que Dios está reproduciéndose a sí mismo y recordarlo cuando sea necesario trae consigo una especie de silenciosa exuberancia y paz mental que solo proviene de conocer el propósito de Dios. Pasemos ahora al segundo punto, ser resueltos en seguir a Dios. En la medida en que recordamos este conocimiento profundo que Dios nos está creando a su imagen, también debemos recordarnos el ser resueltos y mantenernos firmes en seguir a Dios. Por pequeñas o grandes que sean las dificultades que enfrentemos, nuestros esfuerzos por seguir la instrucción divina, la instrucción sobre la cual estudiamos, oramos y meditamos, no pueden ser a medias ni con tibieza, más bien, nuestros esfuerzos deben continuar siendo íntegros, plenos y atentos. Cuando Moisés estaba preparando al pueblo para entrar en la tierra de Canaán, instruyó tanto al pueblo como a Josué a ser fuertes y resueltos. En Deuteronomio 31, 6, y esto según la Biblia judía, leeré de la Tanaj, Moisés se dirige al pueblo y dice, esfuércense y sean resueltos. No tengan temor de ellos, refiriéndose a las naciones que estaban a punto de conquistar, porque el Señor tu Dios va contigo, Él no te abandonará ni te desamparará. Y luego en el versículo 7 Moisés da la misma instrucción directamente a Josué. La Nueva Reina Valera y algunas otras traducciones de la Biblia usan la frase esfuérzate y sé valiente, donde la Biblia judía usa la palabra resuelto. Resuelto significa estar firmemente determinado, tener la mente plenamente decidida. El término es un poco más fuerte que solo ser esforzado y valiente. Dios dejó en claro a Josué que él necesitaría ser fuerte y resuelto, y esta misma instrucción de ser fuerte y resuelto se repite a Josué 4 veces más en Josué, capítulo 1, 6, 7, 9 y 18. Así como el pueblo y Josué fueron instruidos a ser fuertes y resueltos al entrar a conquistar la tierra, así nosotros necesitamos ser fuertes y resueltos para seguir a Dios y conquistar nuestras propias circunstancias, ya sea que la prueba que enfrentemos consiste en molestias o en una situación difícil. Hay numerosos ejemplos de individuos que fueron resueltos en medio de circunstancias difíciles. Noé construyendo el arca, Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac, Sadrach, Mesach y Abednego enfrentando la muerte al ser arrojados al horno de fuego. Cada uno de estos hombres, al estar resueltos en seguir a Dios, pudieron afrontar las pruebas que tenían delante. Estos ejemplos son, podría decirse, grandes eventos que leemos en la Escritura. Pero estos hombres no eran diferentes de nosotros hoy. Aunque los detalles de las pruebas puedan ser distintos, ellos eran de la misma carne y sangre que nosotros hoy y enfrentaban las mismas debilidades humanas que nosotros enfrentamos. Pero el estar resueltos les ayudó a afrontar sus pruebas. Y lidiar con este mundo es un ejercicio continuo de desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Sabemos que Dios no está salvando a este mundo tal como es. El reino de Dios aún está por venir. Los desafíos que enfrentamos contribuyen a forjar y son usados para moldear nuestro carácter para llegar a ser como Dios en preparación para su reino. Las escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios ha utilizado circunstancias de este mundo para dirigir a una persona o una nación hacia un rumbo deseado o para moldearlos conforme a una forma particular. Y Jesucristo en oración al Padre pidió que no fuéramos sacados de este mundo, sino que fuéramos guardados del maligno. Juan 17:15. En su oración, Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Vivir en este mundo cumple el propósito de Dios de desarrollar en nosotros carácter.
Dios usó y sigue usando las circunstancias de este mundo para formarnos y moldearlos conforme a su carácter, para que lleguemos a ser como Él es. En su carta a los hermanos, Santiago da una razón clara de por qué el permanecer en este mundo es importante y beneficioso. Santiago 1, versículos 2 al 4. Ahí leemos. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Dios está utilizando las diversas circunstancias a nuestro alrededor y las pruebas que se nos presentan para moldearnos conforme a su carácter. Sea cual sea el grado de dificultad, las pruebas o circunstancias con las que lidiamos, estas son parte del proceso de moldeado del carácter de Dios en nosotros. Así como el alfarero, al crear un nuevo vaso, debe ejercer presión para dar forma al barro, el maestro alfarero aplica presión en un punto y luego en otro para dar cuidadosamente la forma deseada. Así también se requiere un calor y una presión inmensos aplicados en todas direcciones sobre los átomos de carbono para que en el proceso de formación se produzca un diamante. Cuando la labor de moldeado de un objeto de barro está terminada y el acabado concluido, resulta en un vaso hermoso, y cuando el calor y la presión sobre los átomos de carbono han hecho su obra, se crea una joya preciosa. Así también el proceso de Dios nos conduce a ser como Él y a ser parte de su reino. Así como al asirnos de un pasamanos o del brazo de alguien para evitar caer o al apoyarnos en un bastón cuando tropezamos en el sendero, recordar estos puntos que Dios nos está creando a su imagen, que debemos ser resueltos en seguir a Dios y que navegar por este mundo es un ejercicio continuo de desarrollo del carácter, puede ayudarnos a mantener nuestro equilibrio espiritual. Estos puntos no harán que un conductor descortés se vuelva de pronto considerado, ni acortarán ninguna fila larga. Tampoco cambiarán un diagnóstico médico, ni harán desaparecer una prueba difícil por sí mismos. Lo que sí harán al recordarlos y tenerlos presentes es ayudarnos a mantener nuestra mente enfocada en Dios y ayudarnos a conservar nuestro equilibrio espiritual mientras avanzamos enfrentando las pruebas que se nos presentan, según Santiago, con el gozo de afrontarlas. Que tengan un maravilloso resto del Sabbat.